Bueno, ya iniciamos la grabación. Bueno, entonces, buenas noches para todos. ¿Me confirman por favor si me están escuchando bien? Buenas noches, sí, profe. Muy bien, igual aquí entonces tengo buen retorno también de ustedes, les agradezco bien la asistencia. Voy a estar Profe, permitiendo pues aquí alternando para esta permitir. grabación la subo igual a territorio. Sí, sí, queda en un link de YouTube, ya les informaré al finalizar la sesión, una horita después más o menos, algo menos de pronto. Ya el link con el vínculo para que ustedes puedan repetir la grabación, solucionar de pronto alguna duda que les haya quedado y pues tener allí el respaldo de lo que dijimos también acá en nuestra sesión del día de hoy. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, es la primera vez que estamos reunidos. El profesor Jorge me ha encomendado la labor de estar acá con ustedes, apoyándoles en el desarrollo de la competencia de ciencias naturales, más exactamente lo relacionado con la ciencia de las cosas, física. Y pues nuestra misión será orientarles cómo deben realizar las 4 evidencias que deben presentar adicionales a la evaluación de conocimientos que ustedes ya conocen en la guía. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles la guía, voy a empezar por compartirles la pantalla y ya entonces estaríamos trabajando en el desarrollo de nuestra actividad. Antes de ello, pues quiero presentarme. Soy Uriel Castañeda Sierra. Llevo ya cerca de 12 años trabajando con nuestra institución en el SENA, acá en Villeta, Cundinamarca. Trabajé durante algo más de 18 años en el sector financiero, igual soy ingeniero de sistemas, pues también tengo los conocimientos de física y de matemáticas para estar acompañándolos a ustedes en el desarrollo de esta actividad. He estado trabajando en la parte de mecánica industrial, soy bachiller técnico mecánico industrial y también en la parte de apoyo en todo el proceso de formulación de proyectos y dibujo técnico, todo diferentes temas en relación con actividades del SENA y del proceso de aprendizaje y obviamente también con los temas asociados con física. Eh, Buenas noches, instructor. Buenas noches, gracias. Estamos Instructor, entonces, señor. qué pena molestarlo, es que, y interrumpirlo, es que como acabé de entrar para ver si usted de pronto esta grabación la sube al grupo. Sí, qué pena con su merced. Estaba, ya lo había comentado, igual estaba aquí presentándome en lo que corresponde aquí al proceso de desarrollo de la actividad. Todas las grabaciones, ustedes saben, se suben al grupo o se les comparte en el grupo. Va a quedar en YouTube un video para apoyo de ustedes. Allí van a encontrar pues los diferentes videos. Entre ellos pues yo les indico cuál es el link exactamente que deben accesar de las 2 sesiones que se van a trabajar. Vamos a trabajar el día de hoy para explicar las 2 primeras evidencias y dentro de 8 días para explicar, o de pronto el próximo lunes, estamos mirando a la posibilidad, o ya la confirmaremos con el profesor Jorge, la segunda sesión para explicar las otras 2 evidencias, dado que ya pues están algo cercanas a la fecha de vencimiento, si es que ya no se vencieron, pero igual eso se pueden trabajar de esa forma con fecha vencida para que ustedes puedan trabajarla y hacer los desarrollos de forma correcta. ¿Listo? Bueno, les decía entonces, nuevamente, mi nombre es Uriel Castañeda, mis datos los encuentran allí en el contacto, en el perfil, en territorio, y pues estoy a la orden para acompañarles en el desarrollo de esta competencia. ¿Listo? Bien, vamos entonces a iniciar con la presentación de la guía para que ustedes tengan pues el conocimiento de cuáles son todas las actividades que se van a desarrollar y algunas aclaraciones para que no cometan de pronto errores que han cometido algunos otros aprendices en las entregas de esas evidencias. ¿Listo? Bien, empiezo por compartirles acá la pantalla que no la había compartido todavía. Entonces, un segundito.
Pantalla. Bien, ¿ya están observando mi pantalla completa? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, está completo. ¿Me confirman si ya ven la pantalla, por favor? Sí, profe, se ve la pantalla perfecto. Listo, gracias. Bien, entonces voy a desactivar acá la cámara. Y ya, entonces iniciamos. Les agradezco pues tener apagados los micrófonos. Igual también las cámaras para que pues, la comunicación esté mucho mejor. Bueno, voy a tomar como referencia uno de los 4 cursos. Me confirman la ficha que sea la de ustedes, es la 27-21-508. Será una de las fichas de sus cursos. Y el material, ya saben dónde lo encontramos. Vamos a hacer el recorrido acá para llegar a donde se encuentra la guía y las diferentes actividades que vamos a trabajar. Entonces, en las actividades de nuestro proyecto vamos a encontrar, a ver por acá, contenido, creo que por acá se nos presentando un problema de velocidad por acá, a ver. Fase 2 de planeación, actividad del proyecto 3, tenemos la guía de aprendizaje 3 y dentro de la guía de aprendizaje tenemos las diferentes actividades que corresponden a la ciencia de las cosas. Entonces aquí vamos a encontrar el material de la primera actividad, ya nos ubicamos en la guía y son las actividades numeradas con guía de aprendizaje 3, 220201 y de ahí tenemos 1, 2, 3, 4 actividades. Sí, la primera corresponde a la evaluación de conocimientos, las otras 3 corresponden ya al desarrollo de diferentes actividades experimentales y de argumentación física, y la cuarta actividad tiene 2 evidencias. Entonces vamos a mirar nuestra guía de trabajo. Entonces, más o menos en la página 12 de esa guía encontramos ya el desarrollo de esas primeras actividades. Entonces vamos a la actividad de aprendizaje número 1, que corresponde al cuestionario, primera evidencia, y por acá están la actividad de aprendizaje de reconocimiento de los principios de las leyes físicas aplicados al contexto productivo. Permítanme, le damos acceso por acá a otros compañeros. Bien. Esta actividad, pues digamos, está planteada más o menos para 12 horas de trabajo, pero puede ser un poco más, dependiendo, pues también se espera que haya una buena calidad en el desarrollo de sus ejercicios. Y pues nuestro objetivo en esta primera sesión es, como les decía, explicar las 2 primeras evidencias, las 2 primeras actividades de aprendizaje, para que dediquen esta primera parte del tiempo a esas 2 primeros trabajos, y ya vendrían la otra actividad relacionada con una bitácora y otro experimento también de actividad física, digamos de las ciencias físicas, perdón. Entonces vamos a empezar por acá, por que nos dice territorio. Entonces en el material de formación encontramos la ciencia de las cosas y todo esto ya ustedes obviamente lo saben manejar muy bien. Aquí vamos entonces a encontrar la parte conceptual, toda la parte teórica,
de lo que es esta ciencia importante y por qué, digamos, está incluido en su plan de formación. Esto nos ayuda muchísimo a entender el funcionamiento de las cosas para involucrar ese conocimiento dentro del planteamiento y solución de muchos algoritmos. El saber cómo funcionan, cómo se comportan los diferentes elementos ante diferentes reacciones físicas o eventos físicos que se puedan presentar, como velocidad, calor, temperatura, magnetismo, muchas situaciones físicas, y pues esas leyes explican esas situaciones físicas, y lo importante es tener el concepto de esos diferentes comportamientos para que ustedes los apliquen en el momento en que ya tengan que afrontar solución de problemas y planteamiento de procesos para solucionar esos problemas, pues cuando se encuentren con fenómenos físicos que estén alusivos o que hagan alusión a estas diferentes leyes que se encuentran incluidas en esta parte de su programa de formación. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, profe, todo bien, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, el contenido de esta parte teórica, pues prácticamente está dividido en, digamos que 7 capítulos principales. Pues, una parte introductoria donde nos muestran la importancia de esta parte de la ciencia. Y pues aquí vamos a entrar un poco en detalle. Vamos aquí, digamos, a entrar acá por ver más. Y viene ya el desarrollo de cada uno de los temas. Ustedes van a encontrar una serie de videos donde se explican esa parte experimental, en qué consiste, cómo lo deben trabajar, por qué nuevamente esa justificación para involucrar la física en su plan de formación, ¿sí? Y pues ya la invitación es para que ustedes entren en detalle mirándolo ya en su tiempo, para que pues complementen y puedan orientar también el desarrollo de sus ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos entonces acá a la segunda parte. Después del video pues ya viene una explicación de los diferentes conceptos, que es comprender esos fenómenos físicos, esos conceptos físicos iniciales, haciendo alusión a que la física prácticamente pues es la ciencia que describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, ¿sí? Y en esto influyen los 4 componentes que dice aquí el enunciado. Dice los 4 componentes fundamentales como energía, materia, tiempo, espacio, y se mezclan todos esos conceptos que en algún momento de nuestros estudios previos de primaria, bachillerato, algunos otros cursos que habremos podido efectuar relacionados con la temática, pues allí se pudieron haber visto. Tema de movimiento, de velocidad, de mediciones, distancias, los diferentes tipos de mediciones que conocemos y los que pues vendrán por conocer aquí ya con regresión de algunos otros elementos físicos que nunca hemos profundizado, pero que en esta parte de su proceso de formación se van a tocar para que ustedes pues se acuerden de ellos en algún momento en que se les llegue a presentar. Obviamente no entrando sin entrar en un detalle tan científico, ¿sí? Pero sí que nos quede claro el concepto de la existencia el concepto y la existencia de esos diferentes temas o esas diferentes situaciones que se pueden presentar. Bueno, y adicionalmente aquí nos recomiendan visitar algunos libros que se encuentran en la biblioteca del SENA o en los medios de las bibliotecas virtuales, para que ampliemos también ese material de estudio que ustedes van a necesitar para también desarrollar sus ejercicios. Bueno, la segunda parte, o ya para empezar esta parte de lo que es el concepto de física, pues se hablan de las diferentes variables, ¿sí? No están todas porque son muchas las diferentes variables que se tienen acá, pero la más utilizada entre ellas es la parte de las medidas de longitud, y adicional pues habrán otras medidas como velocidad, ¿sí? El tamaño, que es como medir en diferentes proporciones de longitudes, el peso,
que es, hablamos de la masa o el peso de un cuerpo, ¿sí? Entonces estamos hablando de lo que ese elemento tiene en función de la gravedad. La aceleración, entonces el aumento de velocidad hasta alcanzar una velocidad constante, por ejemplo. Entonces hay siempre un aumento de velocidad desde cero hasta cierto punto, donde ya de pronto un cuerpo mantiene la velocidad, pero ese proceso de iniciar y de ya llegar a su velocidad definitiva es lo que conocemos con el término de aceleración. La fuerza, entonces el efecto físico que se le imponen a los cuerpos para que estos se puedan mover o para que estos ejerzan cierta presión sobre algo. Entonces ahí estamos hablando de fuerza. Las longitudes, que también son relacionadas con las unidades de medida de longitud, de metro y de otras diferentes relacionadas con el tamaño, perdón, no es longitud sino el tamaño. Y entonces acá encontramos ese resumen de cada una de ellas. La parte conceptual científica que nos justifica esa medida del metro, entonces allí vemos unas fórmulas alusivas a la velocidad de la luz, y es cuántos metros alcanzan a estar recorridos en una fracción de tiempo, de segundo, que demora en recorrer la luz, en alcanzar cierta distancia. Entonces de ahí se deduce el valor del metro, aunque pues todos conocemos ese valor del metro como una unidad de medida estandarizada que a lo largo del tiempo se ha mantenido desde hace mucho tiempo, de épocas remotas que se descubrió, y después ya la asociaron con esa velocidad de la luz y pues dedujeron esta fórmula que vemos acá, ¿sí? Esa es una demostración científica y pues nosotros la tenemos como referencia para cualquier caso en que se necesite con relación a la velocidad de la luz, a la medición de lo que la velocidad de la luz recorre en determinado tiempo. El otro cuerpo, la otra variable importante que manejamos es la masa. Entonces esa unidad de medida para la masa o para lo que es el peso, como nosotros normalmente conocemos la expresión de masa, ¿sí? Nos lo enseñaron de esa forma y pues tenemos que hacerle el equivalente a que eso es la masa corporal o la masa de cierto cuerpo, de un componente, de una, inclusive la masa hablan en cierto momento en los elementos químicos, la masa de ese elemento químico cuál es. Entonces estamos hablando del peso químico o el peso de ese componente, y ya llevado a cuerpos, conjunto de moléculas que forman ya un cuerpo sólido, pues lo que todo ese conjunto de componentes llega a acumularse para alcanzar determinado peso, ¿sí? Y esa es la masa que todos conocemos, y la expresión normalmente está dada en kilogramos o gramos según como se solicite. La unidad estándar es el kilogramo, ¿sí? Digamos, y el gramo, digámoslo de esas dos formas, pero dependiendo del enunciado o de la situación se mide en cualquiera de los dos. Normalmente se hablan de kilos ya al hablar de densidades o diferentes elementos que nosotros trabajamos comercialmente. Nunca compramos, por ejemplo, 1000 gramos de algún producto, sino ya estamos hablando de kilos en el momento digamos, de trabajarlo comercialmente, si se puede llamar así. O algunas otras, ya cuando la unidad es mucho más pequeña, para no hablar de decimales de kilogramos, pues los bajamos a 1000 unidades, 1000 milésimas, y estamos hablando entonces de cada milésima sería un gramo, para cuando son con pesos ya mucho más pequeños. Y pues cuando son mucho más pequeños, pues estaríamos hablando ya de las décimas de gramo o centésimas o milésimas de gramo, para también la expresión en cuerpos mucho más pequeños todavía, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí está claro? Sí, profe, está muy claro, gracias. Bien, luego vienen las expresiones del manejo del tiempo. Entonces todos conocemos que el tiempo, la unidad de medida normalmente para el tiempo
son segundos, aunque también podemos hablar de minutos, podemos hablar de horas, podemos hablar de días, pero tienen pues esa equivalencia. Todos sabemos que 60 minutos, 60 segundos son un minuto, que 60 segundos son una hora, que 24 horas son un día, ¿sí? Y si ya estamos hablando de 365 días, estamos hablando de tiempo de un año, aunque son 365 y un cuarto de día para alcanzar el año completo, ¿sí? Ya entonces estamos hablando de la velocidad, perdón, la velocidad no, sino el tiempo que demora la Tierra en darle todo el giro al Sol, que son 365 días y un poquitico menos de un cuarto. Es una fracción mínima, pero se aproxima a un cuarto de día. Por eso cada 4 años hay un año bisiesto, se completan los 4 cuartos de una nueva unidad, entonces ese 366 pasa a ser el 29 de febrero que todos conocemos. Bueno, entonces esto en cuanto a las unidades de tiempo. Vemos acá que ya vienen otras unidades relacionadas con la energía eléctrica. Y en la energía eléctrica no solamente se hablan de amperios, vienen otras unidades adicionales como los voltios, los vatios, los ohmios, ¿sí? Que son diferentes unidades de medida para expresiones relacionadas con temas de la electricidad. Entonces, el amperio es la fuerza de la electricidad, la fuerza que lleva ese voltaje, esa carga eléctrica. Ahora, la cantidad de voltaje, lo que fluye, se llaman voltios, ¿sí? Y ya estamos hablando de vatios para cuando son la resistencia que le opone un cuerpo o un elemento a ese paso de la energía. Por eso estamos hablando de los bombillos a veces, de tantos vatios, para que genere determinada luminosidad. Entonces ahí se consumen, o se están hablando de los vatios que consume esa resistencia, o que alcanza esa resistencia para presentarle digamos contrafuerza, digámoslo de esa forma, para el paso de la energía, y eso hace que se genere calor o que se genere esa incandescencia de ese cuerpo, de ese resortico que tienen los bombillos, y eso la medida son vatios. Y si hablan de ohmios, entonces lo que son los cuerpos que se generan magnetismo, digámoslo, en las bobinas. Entonces en las bobinas, como los parlantes tienen por dentro un embobinado que genera una carga, digamos, magnética en cierta forma, que produce acumulación y descargas, y esas descargas se transforman en ondas que llevan a hacer vibrar una membrana, y esa membrana pues es la que produce el sonido en un parlante. Entonces esos fenómenos físicos, pues ya gracias a Dios los genios los fueron descubriendo y perfeccionando, y generaron toda esa cantidad de fórmulas que existen para todo ello. En este caso solamente se habla del amperio, y pues como les decía, también pueden estar los otros que en cierto momento para nuestra profesión tendríamos que llegar a utilizarlos si tenemos que solucionar algún problema asociado con temas de fenómenos físicos. Bien, el tema ya de temperatura y termodinámica. Entonces, otro gran fenómeno de los cuerpos físicos que son asociados con muchas situaciones, el calentamiento. Por ejemplo, el calentamiento del sol, lo que produce la forma como gradualmente un cuerpo puede ir aumentando temperatura ante la exposición de alguna situación, bien sea por una reacción química o por alguna reacción de otra intervención física de algún otro cuerpo, ¿sí? Entonces, o la misma electricidad que va generando una serie de resistencia y calienta una plancha, por ejemplo, ¿listo? Entonces allí estamos hablando de esos fenómenos de temperatura, y pues la parte de termodinámica se está midiendo con una unidad de las también varias unidades de medida, que sería el Kelvin, y había otras unidades también relacionadas con esto, con la parte de temperatura y termodinámica. Ahora ya más avanzado un poco los temas relacionados con las cantidades de sustancias, ya más cercano a lo que es el comportamiento del átomo y de las moléculas. Entonces estamos hablando de moles o del mol, que es la unidad de medida también para la expresión de esas sustancias en la explicación de fenómenos físicos relacionados ya con los cuerpos. Y por último, la luminosidad, ¿sí?
Y estamos hablando de otro término que no es muy conocido por nosotros, pero le llaman candela. También estamos hablando de lúmenes, de otra serie de elementos que están relacionados con la luminosidad. Por allí habían otros relacionados con sonido, en otro tema también de intensidad de ruido y demás cosas, pues aquí no se hizo alusión a ello, pero también hay muchas otras expresiones que también son fenómenos físicos. ¿Listo? Bueno, esto en cuanto a esa parte inicial donde estamos hablando de las variables físicas y los diferentes sistemas de unidades. Y hay una sigla que identifica esos sistemas de unidades que es SI, el Sistema Internacional de Unidades. Ustedes lo pueden consultar, ampliar para que lo incluyan inclusive en la parte conceptual de sus trabajos. ¿Qué otras medidas pueden por allí encontrar relacionadas con unidades de medida, con diferentes temas que exigen o que ameritan ser cuantificados en el proceso de estudio de los fenómenos físicos? Bueno, esto digamos ya estaríamos asociando ya la parte de las unidades. Ahora viene el otro componente. Entonces se refresca que se demoró por acá. Bien, les decía, pues para ampliar la información también entonces aquí tenemos otro enlace que nos lleva a las bibliotecas del SENA donde están esos libros. Quienes no lo hayan usado, pues ingresan a esos enlaces y allí les va a pedir una clave, un usuario y su clave. Normalmente ese usuario pues es el documento de identidad. Entonces vamos a ver acá, vamos a probar acá. Pues allí nos llevaría a consultar alguno de los libros que se enlazaron con, a ver si esto reacciona rápido. Bueno, por aquí ya está cargando uno de los libros. Y está, digamos, relacionado con medición. El tema relacionado con medición de este libro que se llama Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1. Y pues allí pueden argumentar, complementar más los temas de investigación para que sus trabajos sean, pues, fondo de vida investigación. Recuerden no solamente tomar conceptos que están por allí en algún blog de internet o en alguna publicación que ni siquiera sabemos quién es, si está publicando, y vemos, esto suena como bonito, interesante, y con la fotografía y demás y la pegamos. Eso nos está llevando a cometer muchos errores, ese proceso investigativo que estamos llenándolo de vicios y de malas prácticas. Entonces lo ideal siempre sea, las investigaciones tienen que estar argumentadas, tienen que llevar principalmente una certificación, y los libros están debidamente certificados primero por una editorial de confianza que los ha impreso, los ha generado, bien sea físicamente o virtualmente, y también material universitario, material de revistas debidamente acreditadas también sobre temas que han sido expuestos allí por personajes que en cierta forma tienen conocimiento o acreditan tener ese conocimiento que les da la posibilidad de escribir en esos sitios. Entonces es donde nosotros debemos siempre apuntar si queremos realmente enriquecer también nuestra parte de conocimientos. Bueno, vamos entonces acá a continuar. Estábamos avanzando en la ciencia de las cosas y esto me sacó por allá al hacer ese link. Y aquí, no estábamos acá. Bien. Entonces viene otro componente que estamos hablando de las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces las magnitudes están relacionadas con cualquiera de las unidades de medida, metros, gramos, todo lo que sea medible, el peso, todo son magnitudes.
Pero también entran en acción lo que se llaman los vectores. Los vectores son ya ubicación en el espacio, bien sea en el plano cartesiano o en el espacio tridimensional, porque existen también fenómenos físicos que están asociados con esos desplazamientos o esos movimientos en el espacio, y pues allí están las unidades de medida o las magnitudes vectoriales, que mediante una flecha, digámoslo de esa forma, se indican el rumbo, ¿sí?, o la dirección hacia donde toman esas fuerzas o esos movimientos que describen los cuerpos. Eso es como a grandes rasgos esa explicación en lo que, de lo que significan esos tres componentes. Las magnitudes, que son las magnitudes escalares, todas aquellas que ya conocemos que tienen esas unidades de medida, y pues ya los vectores se le agregan a esas magnitudes para identificar las direcciones y desplazamientos que en cierta posición que requieren los cuerpos, o hacia donde conduce un fenómeno físico. Entonces vamos a encontrar esas explicaciones de los diferentes tipos de forma de medir y operaciones relacionadas con vectores, ¿sí? Y pues ya si profundizamos y seguimos los diferentes videos y el material que Sena les aporta, pues vamos a también a ver algo relacionado con la explicación complementaria de esto. Bueno, por acá entonces se está hablando en este video del tema para que también amplíen esa parte de conocimiento. Otras recomendaciones acá, alusivas al comportamiento del manejo de esas unidades de vectores: sumas, valores negativos, resta de vectores. Entonces, que es la explicación de lo que tenemos hasta aquí en esta parte. ¿Listo? Bueno, por acá creo que ya esto avanza con el segundo tema. Entonces, la cinemática. Entonces estamos hablando de la mecánica de los movimientos y la aplicación de fuerzas para ejercer esos movimientos. Entonces vienen estos conceptos a donde nos van a conducir a lo que son las tres leyes de Newton, que ya vamos a recordarlas, que se vieron en algún momento en el colegio, digámoslo así, o en algún otro curso previo a lo que están estudiando en este momento. Entonces aquí se estudian trayectorias de las partículas, trayectorias de los cuerpos, sentidos o direcciones en los que se va a desplazar algún cuerpo tras la ejecución de alguna fuerza, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues ya ustedes entran a ver esa parte conceptual allí. Las formas de movimiento. Entonces, un movimiento uniforme cuando está siempre, digámoslo, en constante, ¿sí? No cambia. Entonces está en la dirección, la misma dirección, y también manteniendo, digamos, la velocidad. Eso sería que la aceleración sea cero, eso considerándose como movimiento uniforme, ¿sí? Y estas, digamos, son algunas de las fórmulas o de lo que se busca que ustedes demuestren en los 2 o 3 experimentos que tienen que realizar. A buscar un experimento que se asocie con algunas de estas leyes y explicar ese tipo de fenómenos o ese tipo de acciones. Ya el movimiento uniformemente acelerado, que ya es a ese movimiento para que en cierta forma, si estaba en cero y ya llegó a una velocidad constante, ese espacio que tardó en llegar a la velocidad constante es eso que se llama aceleración, en pasar de una velocidad a otra, ¿sí? En una unidad de tiempo. Entonces esa es aceleración. O cuando tengo una velocidad alta y llego a una velocidad inferior, entonces estamos hablando de desaceleración, sí, que es una aceleración negativa. Viene el otro componente que corresponde a la caída libre, y estamos hablando de lo que es el concepto de la ley de la gravedad, y nos dicen que hay una constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que eso la determinó en una de las leyes de Newton para determinar la caída libre. Entonces, y esa gravedad es una aceleración, simplemente. Entonces,
y la aceleración que toman los cuerpos cuando estando sostenida en algún momento en una altura determinada tiene una velocidad cero y una aceleración de cero en ese momento. La velocidad cero porque no se está moviendo, y se suelta, ese cuerpo empieza a caer, ¿sí? Y genera pues una velocidad. A medida que aumenta la distancia, pues va a llevar más velocidad por la simple fuerza que ejerce la atracción de la Tierra. Por eso se llama la fuerza de gravedad. Bien, y bueno, otra serie de recomendaciones por acá o conceptos que tenemos aquí entonces para recordar, bueno, para orientar su guía de aprendizaje, digámoslo de esa forma. Dice por acá que para describir un movimiento se deben tener en cuenta los siguientes pasos, ¿sí? Entonces es importante esto para que ustedes lo apliquen en los talleres que deben realizar, en esos experimentos. Establecer un sistema de referencias, origen y eje de movimiento. Entonces siempre parte desde un punto, entonces ese sistema de referencia. Luego establecer el valor del signo del movimiento, digamos que hacia dónde va a ir, el valor del signo de la velocidad, establecer la posición inicial del cuerpo, establecer ecuaciones de movimiento o identificar las ecuaciones que se necesitan aplicar, y pues ya con base en eso, ir utilizando esas diferentes fórmulas, pues despejar las incógnitas o lo que se quiera hallar para determinar la solución del problema planteado. Ya acá vemos pues el ejemplo de la aplicación de la ley de la gravedad para determinar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en caer una piedra o un balón desde determinada altura a llegar al piso, ¿sí? Sin tener en cuenta un efecto que se llama rozamiento. ¿Y a qué se le llama rozamiento? A ese factor de resistencia, de una fuerza contraria para que el cuerpo pues avance. ¿Listo? Y normalmente pues hay diferentes elementos que generan ese efecto de rozamiento, que puede ser el aire, ¿sí? Un cuerpo ancho, ¿sí? Que no tenga forma aerodinámica, el viento pues le va a hacer resistencia. Por ejemplo, dejar caer una hoja al piso, muy diferente a dejar caer una piedra o un ladrillo, que el mismo peso, pues a pesar de ser plano, el aire no le va a colocar tanta resistencia por el mismo peso que tiene. Entonces genera ciertos comportamientos dependiendo de la forma de los cuerpos también. Entonces, o en el piso, por más que esté, digamos, limpio, esos cuerpos del piso pueden generar un rozamiento, de tal forma que si empujo una caja, la caja no va a avanzar más de 10 centímetros si no le aplico demasiada fuerza. Pero si esa caja la empujo sobre una superficie que está completamente lisa, con cera, mejor dicho, que casi que enjabonada, y la empujo suavecito, puede avanzar inclusive 1 metro o mucho más, porque no tiene efecto que le genere resistencia. Entonces ese factor de rozamiento pues también influye para esos fenómenos físicos. Bueno, vienen otra serie de elementos acá que hace parte de los movimientos curvilíneos, entonces que tienden a llevar a que un cuerpo mantenga, ¿sí? O describa un movimiento circular o curvo por alguna situación, bien sea porque se encuentra anclada a un punto y pues no se va a poder escapar de ese punto porque lo ata, y allí entonces vemos, por ejemplo, el movimiento de una rueda, por ejemplo, ¿sí? De un punto que se encuentra anclado a una rueda, a un eje, donde siempre está girando alrededor de ese eje. O si lo llevamos ya mucho más allá, al extremo de los cuerpos de los planetas, la Tierra está, digamos, atada al Sol en cierta forma por un fenómeno de gravedad, de atracción.
magnética, entonces de atracción por gravedad, por masa. Entonces esa hace que tiene una velocidad que hace que gire siempre y que no se salga o de unos márgenes de las órbitas, una órbita mayor, una órbita inferior, por muchos fenómenos físicos que se aplican allí. Entonces esos movimientos curvilíneos tienen su explicación y también tienen las fórmulas para calcularlos. Los movimientos de los proyectiles, entonces estamos hablando de lo que son tiros parabólicos o caídas parabólicas, donde si estamos, digamos, lanzamos un proyectil, ¿sí? Ese proyectil va a tener una fuerza que va dependiendo del ángulo de salida, ¿sí? Y la gravedad va haciendo que esa fuerza pues tome, digamos, una propulsión hacia adelante hasta que ya la gravedad prácticamente lo detiene, ¿sí? Y luego, a pesar de llevar impulso hacia adelante, pues ese impulso lo conserva, pero la gravedad lo hace que ahora se describa y empiece a caer hasta llegar al punto cero de estrellarse con el piso. Entonces eso no es un movimiento completamente circular, se considera que es un movimiento parabólico, y pues ahí tenemos algunas de las fórmulas para describir esos puntos y armar los diferentes gráficos, digámoslo así, y también para hallar la velocidad en determinado momento y también cuál sería, por ejemplo, el punto mínimo o el punto máximo que alcanzaría ese lanzamiento, digámoslo así. Les decía entonces del movimiento circular uniforme ahorita, entonces donde ya siempre va a estar a la misma distancia, ¿sí? Y estamos hablando de fuerzas centrípetas, que es esa fuerza que de mantenerse o tratando de escaparse de ese punto, pero que no se puede hacer por que se encuentra atado con una fuerza que lo jala y no lo va a dejar soltar. ¿Listo? Entonces, y la fuerza de ir hacia adelante tratando de salirse, pues le llamamos también fuerza centrípeta a esos fenómenos. Y por acá, pues igual encontramos entonces más material de estudio para ampliar conocimiento relacionado con eso. El tercer componente habla de la dinámica, entonces, que es relacionado con los movimientos y otros acontecimientos que hacen que cambien en el tiempo los cuerpos, la posición. Entonces por ahí ya empieza a manejarse también algo de energía y otra serie de conceptos que hacen referencia a esto. Entonces estamos hablando también de la masa, y viene el concepto también de la tercera, de una de las leyes de Newton, no la tercera sino una de la segunda ley de fuerza es igual a masa por aceleración, donde también vemos que se mezclan diferentes conceptos y de mediciones, y también están asociados con la cantidad de materia, que estamos hablando de la masa para ejercer esa fuerza. Por eso, por ejemplo, la fuerza que impone, digamos, un cuerpo más grande, si la dejamos caer, es diferente a la fuerza que impone un cuerpo más pequeño si la dejamos caer, ¿sí? No va a hundir el punto donde se estrella, mientras que si dejamos caer un cuerpo mucho más grande a una misma distancia, pues puede que el cuerpo donde se estrelle se rompa o se suma o le pase algo, ¿sí? Entonces, y siguiendo las mismas distancias. ¿Por qué? Porque está asociado con ya cantidades de materia y otra serie de cosas que de fenómenos allí físicos. Viene entonces en esta parte ya de la dinámica lo que corresponde a esas leyes de Newton. Entonces la primera ley de Newton, donde decimos que de la ley de la gravitación universal, entonces estamos asociados con el comportamiento de fuerza, digamos que los movimientos y la fuerza que ejerce, digamos, la Tierra y los dos cuerpos, digámoslo de esa forma, asociando que la Tierra tiene una masa determinada y una manzana tiene una fuerza determinada, un peso determinado, perdón, cada uno de ellos. O el efecto también de la Luna. Entonces esa atracción
de los dos cuerpos pues hace que alguno de los dos cuerpos gane, y en este caso como la manzana es un cuerpo pequeño, pues va a ser completamente atraída hacia la Tierra. Igual nos pasaría a nosotros, a cualquier persona, al ser comparativo contra la Tierra. La Luna, ser un cuerpo sólido muy grande que tiene, digamos, su masa, ¿sí? Al adquirir cierta velocidad por algún fenómeno físico que ocurrió en determinado momento, y tener también una masa, hace que se genere cierta gravedad de atracción hacia ella, y la Tierra también tiene la atracción hacia ella, y al estar girando hace que se mantenga en esa posición y no sea completamente atraída hacia la Tierra. Si la Luna aumentara su velocidad, posiblemente se escaparía, ¿sí? Si disminuye su velocidad, sería atraída con la Tierra para finalmente estrellarse contra la Tierra. Entonces, todos esos comportamientos pues vamos a verlos, o se muestran, digamos, en esa parte. Dice acá que la primera ley de Newton está hablando de la inercia, y la inercia tiene su descripción que indica que todo cuerpo siempre trata de conservar su estado hasta el momento en que le sea aplicada alguna fuerza sobre ese cuerpo. Entonces, y su estado que bien sea quieto o en movimiento. Entonces, si un carro va en movimiento, ese carro tiende a seguir en movimiento, y seguirá en movimiento hasta que diferentes fuerzas hagan que se detenga. Allí entonces, ¿qué fuerza haría detener ese carro? La fuerza contraria, que es la resistencia del viento, la resistencia del piso, ¿sí? La resistencia del eje al girar también, eso tiende el roce interno de los rodamientos, pues hace que también tienda a dejar de girar, ¿sí? A no conservar su movimiento, ¿sí? Entonces, porque hay cierta factor de resistencia. Entonces, y la ley de la inercia indica eso. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado, a conservarlo, hasta el momento en que le sea aplicada alguna fuerza contraria o alguna fuerza que le haga cambiar su situación, digámoslo de esa forma. Entonces, allí hay diferentes elementos que lo describen. Aquí tenemos también ya otro concepto de la segunda ley, creo que es esta. La segunda ley habla de la fuerza es igual a peso a masa por aceleración. Entonces aquí tenemos un video que recrea esa parte para que también lo observen, y estaríamos hablando digamos que no es el descubrimiento, pero sí de lo que es esa ley de Newton de la masa por aceleración. ¿Listo? Entonces ahí se describe la fuerza que imponen los cuerpos. Entonces, obviamente, un cuerpo mucho más grande pues impone mucho más fuerza, y va a hacer que se aceleren las cosas por ese factor de la fuerza que se impone. Entonces, y pues hay diferentes ejemplos que pueden ser tomados en cuenta para los experimentos que ustedes deben hacer. Bien, ahora la ley del equilibrio dinámico, o la parte correspondiente a equilibrio dinámico, que indica, perdónenme un segundito, ya las personas, bueno, ella es una mezcla también de los componentes de posicionamiento de los cuerpos en el espacio relacionados con las fuerzas que se les aplica. Bueno, perdónenme que yo por aquí me adelanté, me devuelvo, me hizo falta una partecita. Estamos hablando de la tercera ley de Newton, que tiene que ver con ese equilibrio dinámico, que estamos hablando de la fuerza de la acción y la reacción. ¿Listo? Entonces,
dice que ante una fuerza que se le aplique a un cuerpo, siempre los cuerpos van a oponer una fuerza contraria, o van a poner una fuerza contraria que se opone a esa fuerza que está siendo recibida. Entonces, digamos en este caso, pues tenemos una figura de un globo, que si el globo está ejerciendo una fuerza hacia abajo, la fuerza que le está oponiendo el aire que se encuentra allí, ¿sí?, hace que ese globo tome velocidad contraria. Entonces el globo está impulsándose hacia abajo, está ejerciendo una fuerza hacia abajo, y la parte contraria le está imponiendo una fuerza que hace que el globo, por tener una masa más pequeña, ¿sí?, entonces tome salga disparado, digámoslo de esa forma. Cosa contraria a que si por ejemplo tuviéramos una hoja aquí y nosotros tengamos el globo sostenido, ¿listo?, la hoja le está colocando resistencia, pero la hoja no la está sosteniendo de pronto nadie, o una menor fuerza, la hoja va a salir disparada hacia otro lado por la acción de la fuerza que le está imponiendo el aire. Entonces eso se llama la fuerza, las leyes de acción y reacción en cuanto a ese comportamiento. Bueno, tenemos por allí otros temas relacionados con la inercia rotacional de los cuerpos sólidos, que tienden a siempre estar en forma tangencial, de tratar de salirse, ¿sí?, por esa fuerza centrípeta, pero que no los deja escaparse porque se encuentran atados en cierta forma por alguna fuerza a un punto central o a un punto que los detiene, ¿sí? Y eso estamos hablando de ese equilibrio rotacional y otra serie de elementos que se encuentran allí registrados. Bueno, eso en cuanto a esa parte conceptual, y aclarando más o menos en qué consiste, en otras palabras, cada uno de ellos. Ustedes van a encontrar en los diferentes libros y en el material y en los videos que van a encontrar aquí en el material. Bueno, hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Mucho tema, profe. Bueno, voy a avanzar. Largo el tema. Señor. Es largo el tema. Sí, es un tema que tiene mucho, igual por eso se centra en que ustedes escojan un punto, digamos, de donde van a experimentar, van a mirar los diferentes conceptos. En la parte de la evaluación se van a preguntar conceptos de lo que se encuentra aquí en el material y en alguna de las temáticas que ya les he contado, de qué se trata cada uno de ellos. Y pues los experimentos pues no son cosa del otro mundo, digámoslo de esa forma, pero sí exigen, digamos, la aplicación del concepto que se está tratando en cada uno de los puntos. Hago referencia a esto porque pues en diferentes evidencias que han sido entregadas por aprendices en otras ocasiones, pues encajan o encasillan el ejercicio en una ley que no tiene que ver de pronto con lo que se está pidiendo. Digamos, se está pidiendo ya, digamos, acá en la ley en la parte de conservación de energía, lo que son los conceptos de energía potencial, energía cinética, y resultaron haciendo un ejercicio de velocidad, ¿sí? Y no hablaron de lo que ya son las mediciones de potencia o otras series de alusivas a esa energía que se desencadena tras un movimiento. Entonces, que son otras mediciones que normalmente se hacen, ¿sí? Aunque tengan que ver de pronto con la velocidad que adquirió el cuerpo y todo, pero no están aplicando los conceptos de mirar cuál fue la energía que se liberó, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, para que también tengan presente eso. Y pues existen diferentes tipos de energía, y una de las evidencias les va a preguntar, les va a pedir que indiquen en un cuadro los diferentes tipos de energía que hay en su investigación, que investiguen, que hagan un cuadro comparativo relacionado con esos tipos de energía, y pues que las expliquen y hagan un experimento relacionado con eso, ¿sí? Entonces, y también otra recomendación, para que no hagan el mismo ejercicio que se encuentra en el ejemplo, que han resultado, pues obviamente aplican las mismas fórmulas que se encuentren allí, pues le cambian el peso y eso, pero la idea es que se haga un experimento algo diferente al que se encuentra en la guía de ejemplo, que ya les voy a socializar ahorita.
Bueno, todo este material entonces ustedes lo miran, ya lo analizan, amplían un poco más el concepto para que lo puedan entonces ya aplicar en sus experimentos y lograr unas buenas evidencias. Entonces estamos hablando ya de comportamientos de mediciones, unidades de medida para describir esas energías. Estamos hablando entonces del trabajo, ¿sí? W, el trabajo efectuado tras un movimiento, ¿sí? Entonces no es simplemente hallar la velocidad de lo que pasó con el carrito que se movió, sino ese trabajo que se desencadenó en expresiones de unidades de medida de energía. Y acá entonces tenemos diferentes ejemplos que pues, conducen a ver eso. Entonces la energía que se libera o que se genera en un resorte al presionarlo para que haya esa descarga o esa fuerza hacia el contado contrario. Entonces, cosas como estas, pues aquí hay algunos experimentos que ustedes pueden averiguar o investigar para que los recreen en sus videos, en la evidencia que tienen que entregar. Entonces hay una energía potencial en ese momento y de una vez se liberó, entonces viene la energía cinética por ese movimiento que se desencadena. Bueno, otros conceptos están posteriores: la termodinámica, manejo ya de temperaturas y otra serie de parámetros, o conceptos, perdón. Entonces hay algunos principios en cuanto a la termodinámica, por acá entonces ustedes los van a ya ampliar. Voy a correr un poquitico porque ya se nos está pasando, bueno, aunque me inicié un poco tarde, pero para que no se nos vaya más de la hora o no nos vayamos demasiado tiempo. Está el primer principio, dice que es el que define la temperatura como una propiedad cuando sus sistemas cuando dos sistemas que interactúan están en equilibrio térmico. Comparten algunas propiedades. Cuando entra un tercer sistema en equilibrio, la propiedad que comparten es la temperatura. Entonces, bueno, aquí se mezclan diferentes conceptos, ¿sí? Para que pues se generen diferentes reacciones físicas, entre ellas la temperatura, que están asociadas con frío, calor y tamaño de los cuerpos. Hay algo acá que está dado como la densidad del agua. El agua en determinada temperatura pesa o tiene digamos que va a pesar lo mismo, pero la cantidad hace que se aumente un poco, se dilate, ¿sí? Entonces vienen esos comportamientos. Digamos que a una temperatura sobre el nivel del mar, ¿sí? El agua ocupa 1 litro, ¿cierto? Ese litro de agua pesa 1 kilogramo. A una altura mayor, ese litro de agua es un poquito menos de 1 litro. Y a una temperatura mayor, según calor, el agua es un poco más que 1 litro. Sigue pesando el kilogramo, pero es un poquito más que 1 litro. Y a una temperatura inferior, ¿sí? Ya alcanzando ya el congelamiento, esa agua, ese espacio que ocupa el agua es un poquito menor que 1 litro. Entonces, cosas como esas están asociadas con esos principios de la termodinámica. Bueno, por aquí entonces tenemos otros fenómenos del manejo de la termodinámica que ustedes pues entonces ya lo pueden, el manejo de los gases, otra serie de conceptos, y por allí están fluidos, líquidos, bueno, igual ese tipo de cosas que están asociadas con el comportamiento termodinámico de las cosas. Una serie de recomendaciones, parámetros para que ustedes los amplíen, y pues una de las evidencias pues, puede estar asociada también con esta parte de comportamientos termodinámicos. Bien, acá encontramos también algunos otros videos de apoyo asociados con ese manejo de energía y la materia en su entorno, digámoslo así.
electromagnetismo. Entonces, otro fenómeno físico que también es importante e interesante ver, porque pues muchas de las cosas, digamos, en temas asociados con los comportamientos físicos exigen o tener prevención sobre esto, sobre el magnetismo y los fenómenos que pueden dañar algún componente por el simple hecho de tener magnetismo, o lo que puede ocurrir con un movimiento. Entonces, ustedes han escuchado hablar o escuchado por qué los trenes bala son tan rápidos. No hay fricción. ¿Y por qué no hay fricción? Porque están sobre rieles magnetizados. Esa es la respuesta correcta. Correcto. Entonces, ese magnetismo hace que la rueda no roce, o es un mínimo rozamiento con el riel, ¿sí? Por una carga magnética, que polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces hace que como que no se junta el riel con la rueda. Solamente la guía para que no se descarrile. ¿Listo? Entonces, eso están explicados en esta parte de esos fenómenos. Bien, oscilaciones y ondas. Entonces, otro componente físico también bastante interesante, que es lo que está asociado con toda la parte de, digamos, la radio, como las radiocomunicaciones, los fenómenos de las vibraciones que hacen que se genere sonido, por ejemplo, y eso ocurre tanto en el aire como en el agua, ¿sí? Y pues tienen sus comportamientos, y vemos por aquí ya los fenómenos de la aplicación de trigonometría y una serie de cosas para poder ese comportamiento de las ondas senoidales, cosenos, bueno, demás asociados con el comportamiento y la forma de esas ondas. Entonces aquí vemos que en este cuerpo, en esta imagen, hay numerosa cantidad de ondas de diferentes formas. Y en los fenómenos de las telecomunicaciones vemos, bueno, el fenómeno no, sino en los medios de las telecomunicaciones vemos estos fenómenos, ¿sí? Donde en un mismo espectro, como el aire, donde estamos nosotros, tenemos diferentes ondas que hacen que por un lado funcione la radio, otra onda, otro nivel de ondas sobre la televisión, otro nivel de ondas mucho más compactas son las radiotelecomunicaciones de los celulares, y ese otro de componentes. Ahora, la amplitud de las ondas también hace que haya cierta cantidad o mayor posibilidad de transportar datos, digámoslo así. Ya estamos hablando de comportamientos de las señales de radio que llevan datos, como el Wi-Fi o las mismas telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de ancho de banda y otra serie de cosas que parte de este fenómeno físico. Entonces, también allí ustedes pueden verificar esos conceptos que van a ser muy útiles, y que en algún momento en su profesión de pronto van a necesitar tener claro ese concepto, y pueden resultar trabajando en medios asociados con esto, porque pues así el medio nos llevó a estar allá. Bueno, ahí termina esta parte conceptual. Vamos entonces a mirar lo que es las entregas de las evidencias para ya terminar la sesión del día de hoy, las dos primeras evidencias. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos entonces. Primera evidencia. Dice por acá que la actividad de aprendizaje asociada con esta actividad del fenómeno de la ciencia, bueno, y las ciencias de las cosas,
Está asociado con reconocer los principios y leyes físicas aplicando en contextos productivos. Y esta actividad número 1 tiene una evidencia que es un cuestionario. ¿Listo? Ese cuestionario pues ya está programado allí. Tenemos que concretar con el profesor Jorge la fecha en que quedaría con el plazo máximo, ¿sí? Ya mediante el grupo ya él lo informará para que estemos listos a presentarlo, pues en unos días, para que ustedes lean la guía, para que miren los videos, para que repasen los conceptos, para que amplíen un poco más el conocimiento, el concepto acerca de cada uno de estos puntos que se encuentran allí. No significa pues que va a ser a fondo, a la profundidad de todos esos temas que tienen que leerse el libro completo. No, solamente como para ampliar de pronto algo, pero ya lo que está explicado el concepto está en lo que se encuentra en el material. ¿Listo? Y ya la solución del cuestionario pues tendrían esa fecha, que sería lo que para finales de la semana entrante, si no estoy mal, o para el jueves o miércoles de la semana entrante. Ya con el profe Jorge, ya mañana esperamos tener esas fechas definitivas. ¿Listo? La segunda evidencia ya corresponde a la segunda actividad de aprendizaje. Entonces dice: interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces estamos por acá, que corresponde a un video expositivo sobre un experimento de aplicación. Y tiene que ser muy puntual esto, o sea, más hacia la explicación de cualquiera, no todos los tres, sino una de las tres leyes de Newton. Entonces esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas, ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías y leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo de la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados en contexto productivo y social. Dice por acá que en cuanto a las estrategias didácticas, se me activó algo por acá que no me dejo leer. En las estrategias didácticas de aprendizaje a través de la experimentación deberá presentar un video donde demostrará una de las tres leyes de Newton con un experimento en el cual presente la ley una sola, su explicación en los contextos productivo y social. ¿A qué habla esto? Pues algo relacionado con lo que nos ocurre diariamente y algo que nos pueda servir. Su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos, ¿sí? Entonces asociados con ese experimento que se está haciendo. Dice: en los documentos del programa se encuentra el anexo de video expositivo. Entonces esos documentos del programa, no sé si ya me cerró esto por no tenerlo activo, nos lleva a ver aquí. Por acá tenemos en la actividad 3, dentro de la actividad de proyecto 3, actividad, por acá está la actividad 3, actividad 2. ¿Listo? Es posible que ya se me haya cerrado. No, menos mal no. Aquí descargarán el material. Y este archivo que se descargó contiene dos elementos. Contiene la rúbrica y contiene ese video explicativo. Voy a abrirlo acá. Pues aquí está el anexo y está la rúbrica, ¿sí? Este anexo es este documento que les voy a mostrar. ¿Listo? Entonces acá tenemos, para elaborar ese video explicativo o expositivo, tienen que tener en cuenta alguna preparación previa, elaborar un guión, digámoslo de esa forma. Es lo que nos dice aquí el documento. Entonces, y pues
aunque no se pide, digamos, como tal en la guía que entreguen este documento, sería bueno que lo anexaran en la evidencia. Esto nos ayuda a demostrar la autenticidad del ejercicio, ¿sí? Ustedes pueden encontrar muchos videos por allá en internet y lo pueden pegar, inclusive hasta le pueden cambiar la voz, ¿listo? Pero la idea es que haya autenticidad, que haya como demuestren efectivamente su trabajo. Es más, si tienen una herramienta donde en la presentación del video puedan incluir sus rostros y a ustedes hablando, como en el caso de OBS Studio, ¿sí? O otras herramientas que nos sirven para preparar material así digital. Entonces es muy bueno, con eso se garantiza esa autenticidad de sus trabajos. Bien, entonces este documentico también nos ayuda a eso, a mostrar que efectivamente ustedes lo planearon, lo hicieron, le midieron más o menos tiempos en que van a tardar elaborándolo, para que sea bien calificado. Allí entonces, posterior a en esta preparación, ustedes incluyen el título, quiénes son los que lo están presentando, si todos los del grupo participaron. Bueno, es importante eso. Por acá una configuración del año, algunos otros elementos que nos piden acá, la temática que van a tratar, los objetivos que esperan de ese experimento, el contenido, hechos, algo que demuestre, o sea, siguen cada uno de los elementos que están acá, a quién está destinado, los valores que potencia presenta, la tipología, si es un documental, es una narración, eso como para que complementar un poco acá el significado de su trabajo. Y aquí ya la secuencia del desarrollo de su video, más o menos en tal parte lo empiezo de tal forma, luego le agrego una foto, luego va otra explicación, luego el desarrollo del ejercicio, del experimento, al final ya las conclusiones y bueno, los resultados obtenidos de su ejercicio. Deben tener en cuenta algunas de las cosas o recomendaciones que se entregan en este documento. Ustedes ya lo leen con detenimiento y pues actúan sobre lo que nos dice el documento guía. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Profesor, se puede utilizar cualquier medio, también diapositivas, lo importante es que se vea el video. Sí, sí, puede ser una secuencia de diapositivas que en un video lo deben subir a algún medio que lo podamos nosotros consultar. El video principalmente creen un canal, o tienen ustedes, si ya tienen un canal en YouTube, súbanlo allí para poder, desde el territorio nos colocan el link y ya nosotros lo calificamos. ¿Sí? Y en territorio pues peguen allí también el guión para poder garantizar también un poquito más la autenticidad de su trabajo. Y si pueden agregarle, como les decía, la imagen de ustedes al comienzo allí presentándolo, donde se noten que están hablando, participando en la elaboración, y luego ya sigue el video común y corriente ya con su experimento. ¿Listo? Bueno, estoy ya extendiendo ya más una horita pasadita, pero necesito que esto les quede claro a ustedes. Bueno, entonces este es el documento de apoyo para eso. ¿Listo? Bien, en la siguiente evidencia, me perdí la guía. La siguiente evidencia, entonces, bien, recomendaciones o lineamientos para la entrega de ese producto. Entonces acá dice que cargado en YouTube la URL, entonces nos colocan en territorio la URL, ¿sí? Preferiblemente dejarlo como público para que bien sea mi persona o bien sea algún otro instructor lo pueda visualizar y poder evaluar en caso de que yo no sea el que lo esté evaluando. ¿Listo? A veces lo dejan privado y pues no podemos nosotros consultarlo. La forma de presentación, pues el video debe ser creativo, dinámico, innovador. ¿Sí? Hace falta la palabra auténtico, ¿sí? O sea, de ustedes. El tiempo del video, exposición entre 3 y 5 y 7 minutos. Debe acompañar de imágenes reales. Entonces, preferiblemente que sea hecho por ustedes, y que esté su voz y ustedes moviendo allá el carrito, moviendo el cuerpo que estén incluyendo, involucrando en su experimento. Aquí dice que debe ser cargado en el canal alguno de los integrantes del grupo. El video debe ser presentado por el aprendiz,
debe ser presentado por el aprendiz. Al comienzo del video, ¿sí? Entonces ustedes hacen la presentación, por eso es importante que ustedes se muestren. ¿Listo? Para hacer el video del producto, remita hacia el área. Bueno, igual aquí ya es donde lo deben subir. ¿Listo? Dice aquí la actividad, entonces ya la segunda, que es de describir las manifestaciones de energía, explicando las variables que intervienen según el contexto social y productivo. Manifestaciones de energía. Por favor, tener claro eso. Porque pues hacen cualquier experimento y pues como es otro documento que ya no es un video, sino es un informe de laboratorio, un informe de experimento, pues hay muchos en internet, hay muchas guías, muchas cosas que las facilidades de poderlo mostrar y explicar con su trabajo, ¿sí? Aquí uno es claro, no significa que no voy a inventar el agua tibia si ya está inventada, ¿sí? Lo importante es que sepamos contarlo como es y explicarlo con nuestras palabras en los documentos y con la bibliografía que corresponda. Todo eso se mide, se mira que efectivamente ustedes tengan autenticidad en sus trabajos. ¿Listo? Entonces, en ello, para esta parte del trabajo, manifestaciones de energía, tenerlo claro qué es. ¿Qué evidencia corresponde a eso? Entonces acá dice informe de laboratorio. Dice la importancia de conservación de la energía de un sistema permite hacer que de manera eficiente el uso y aprovechamiento de esta, acudiendo a soluciones y alternativas creadas que ayuden a reducir el impacto en el medio ambiente, contando con sus recursos energéticos por mayor tiempo. Bueno, esto es como un introductorio de socialización, de reflexión en cuanto a lo que nosotros también debemos buscar, que ese ejercicio nos permita motivar y reflexionar en muchas cosas de lo que está pasando con nuestro planeta. La energía es un sistema que puede cambiar de forma, pero si la energía se conserva, debe seguir siendo la misma. Es probable que se encuentren sistemas que contienen energía cinética, energía potencial gravitacional, energía potencial elástica, energía térmica. O sea, hay muchos ejemplos o situaciones donde ustedes pueden demostrar algún comportamiento de energía y que sea medible, porque el ejercicio nos dice tiene que probarlo de 3 formas diferentes, tiene que hacer pruebas de ensayo y documentarlas, escribirlas, hacer su explicación de lo que pasó en cada uno de esos ensayos. ¿Listo? En los documentos del programa se encuentra el anexo informe de laboratorio. Ese anexo es este. Entonces igual lo descargan de la misma forma como dice la descarga ahorita, y allí entonces se encuentran la rúbrica para la evaluación, para mirar lo que se va a evaluar, y también este documento donde nos dice qué deben presentar para hacer su trabajo. Entonces este documento debe tener más o menos los siguientes componentes. Dice por acá, ¿qué es un informe de una práctica de laboratorio? ¿Qué es un informe? Dice acá, es una estrategia didáctica en la construcción del conocimiento científico escolar. Esta metodología logra desarrollar y fortalecer diversas habilidades científicas de los estudiantes, tales como el manejo apropiado de los materiales de laboratorio, la toma de datos teóricos y prácticos, la construcción y el desarrollo de prácticas y la formulación correcta de hipótesis, problemas y conclusiones basadas en los conceptos científicos que se estudiaron. Entonces, la hipótesis es lo que creo que va a ocurrir, lo que ocurriría cuando se haga el experimento. Entonces, metódicamente es bueno que se haga todas estas, ojalá bien estructurado su proceso. Y acá pues nos dan una orientación para poderlo hacer. Entonces, componentes de la práctica de laboratorio tiene que tener aquí un preinforme, una preparación previa por parte del aprendiz sobre los temas que se van a hacer. Entonces, se habla de qué es lo que quiero realizar. El alistamiento de materiales. Se indica qué material se van a utilizar, ¿sí? Y pues obviamente su desarrollo, ojalá pues como tiene de pronto momentos fotográficos, pueden recrear esa partecita y demostrar que alistaron los materiales con unas fotografías y con el listado de materiales. El desarrollo de la práctica,
la realización de cada uno de los laboratorios de acuerdo con la información disponible de los respectivos componentes formativos. Entonces, recuerden, esto es un documento general que aplica para cualquier experimento. Entonces, por eso está hablando de acuerdo con lo que se quiera mostrar. Presentación de los datos, entonces tabulaciones de la información obtenida para dejar registro del desarrollo. Y el documento nos pide más adelante que tienen que ser 3 pruebas. Utilice elementos de protección personal antes de ingresar al laboratorio y realizar cualquier procedimiento debe contar con los elementos. Bueno, recomendaciones, presente el preinforme, solicite el material. Bueno, esto es como alistamiento en caso de ya lo que ustedes van a hacer. Para este tipo de ejercicios no necesitamos solicitar material, es algo muy sencillo, o sea, es aportarlo ya o algo que sea pues alcanzable, porque tampoco un experimento que exija por allá unos costos de cosas que no tenemos, no. Hay muchas cosas que podemos demostrar con ejercicios muy simples. Inclusive nos recomiendan, si tenemos acceso a los laboratorios virtuales, pues se podría también por allí mostrar, y se muestran las fotos y las tomas de pantalla de lo que se está experimentando. Y obviamente en el preinforme se habla acerca de ello, ustedes lo argumentarían. Entonces vamos a hacerlo con un simulador y tal, y el software simulador tal, si no es un software mismo del SENA. Presente los datos y las listas de verificación, que son unas listas de donde se confirme que ya se ejecutó el proceso o la ejecución, que resultados obtuvo. Recomendaciones: tenga el informe prescrito o impreso para tener información sobre la práctica a realizar. Utilice en todo momento siempre los elementos de protección personal si son experimentos que exigen, por ejemplo, riesgos químicos o riesgos de alguna descarga eléctrica, cosas como esas. Trabaje sin afán para evitar accidentes. Bueno, eso ya ustedes lo repasan, lo leen, y acá nos muestran un ejercicio. Recomendación: no tómenlo como ejemplo, como algo parecido, lo pueden demostrar, pero digamos agréguenle algo que lo haga más auténtico, o sea, que demuestre que efectivamente sí, y que investigaron algo más o algo parecido a esto. Esto es más una referencia de qué pueden medir acá, ¿cierto? Pero no se trata de medir la velocidad, se trata de medir energías, diferentes manifestaciones de energías en lo que pasa ahí, la energía potencial que se genera, la energía cinética, además cosas que están ahí, lo que ya vimos. Y bueno, ustedes siguen las recomendaciones. Dice por acá ya la guía, aparte de este documento, listo. Entonces aquí habla de la metodología, ser metódicos en el proceso, la presentación de los resultados, el análisis y discusión, ¿sí? Entonces su documento final debe tener unos capítulos similares a esto: objetivos, metodología que están aplicando, donde explican paso a paso qué es lo que están haciendo. Ya la parte de la presentación de los resultados en diferentes tablas, bien organizaditos, cada una de las tabulaciones que les puedan generar, o los diferentes, los 3 ejercicios que piden. En análisis y discusión, que pudo presentarse tras las situaciones que se experimentaron. Conclusiones y la bibliografía. La bibliografía, normas APA. Es importante esa parte metodológica de escribir muy bien la bibliografía, no escribir allí un hipervínculo de una página web. Bien, en la guía, y terminamos. En la guía nos dice que es informe de laboratorio, y dentro de lo que ustedes deben hacer énfasis para la presentación de su evidencia es este listado de elementos que tenemos acá. Entonces, dice acá que se recomienda tener en cuenta los siguientes elementos: investigue tipos de energía y los parámetros y sus variables. Realice un cuadro comparativo entre las energías cinética, potencial, eléctrica, térmica, eólica, solar, entre otras diferentes. Pueden haber muchas más de las que se encuentran acá. Mencione cómo se transforma la energía de una a otra, cómo cambia, ¿sí? Entonces allá habrá una explicación cómo pasa de potencial a cinética.
Haga un listado de parámetros físicos y de esos parámetros son parámetros como de medición de los diferentes tipos de energía y eso. Entonces seleccione 3 parámetros de estos para realizar su análisis. Seleccione materiales, elementos o aparatos con los que va a hacer sus pruebas. Registre en un diagrama las recomendaciones para el análisis, o sea, lo que va a hacer y qué puntos más son los puntos críticos, los puntos principales a visualizar. Seleccione los materiales, insumos, instrumentos de acuerdo con el procedimiento. Entonces, qué instrumentos va a utilizar, indíquelos en su trabajo, instrumentos que se utilizarían para las mediciones, por ejemplo, un cronómetro, termómetro, bueno, lo que sea para medir. Realice mediante lista de chequeo el alistamiento de los materiales necesarios. Entonces es como escribir un repaso en una tablita y como colocar allá que efectivamente el chulito de lo que se dice, que sí se verificó que estuviera todo. Realice el ajuste de los instrumentos o los equipos a utilizar. Entonces, digamos, en esa misma lista de chequeo, entonces verificación de instrumento verificado, que si está midiendo bien, que la temperatura es efectivamente bien medida, que el cronómetro está funcionando, cosas así por el estilo. Y acá realice al menos 3 pruebas, tome fotos como evidencia de esas pruebas que hizo. 3 pruebas. ¿Listo? Desarrolle los procedimientos de análisis de acuerdo con parámetros. Entonces, los parámetros que se eligieron. Haga un formato para registrar la información de los análisis y registre los resultados en sus respectivas gráficas, con sus respectivas gráficas y datos. Entonces, en un formatico, entonces como una tablita donde está dato a probar, muy metódico, que muestre el orden. Nosotros como informáticos, en cierta forma, siempre tenemos que ser muy cuadriculados en muchas cosas metidas dentro de formatos. Conclusiones, observaciones y describa la relación con la situación del contexto productivo. O sea, ¿eso para qué le sirve o qué provecho le sacamos a eso que hicieron? ¿Listo? Y ese sería su informe. ¿Listo? Y lo tendrían que subir en la evidencia que le corresponde. Bien, aquí finalizaríamos entonces la sesión del día de hoy de orientación hacia estas 3 primeras evidencias. La siguiente sesión pues ya es un poco más corta, es algo menos lo que tenemos que explicar y pues de todas formas para aclarar dudas y preguntas. Para finalizar, preguntas, dudas. Profe, no sé, me siento como en el lugar equivocado. No sé si es que de pronto la capacidad no me da, pero siento que es demasiada información y trabajo para una semana. No sé cómo voy a hacer, pero vamos a intentar. Sí, no, es que de ahí ustedes tienen que elegir una temática. No tienen que hacer todo eso. Es elegir una temática de lo que vamos a experimentar y que nos lleve a demostrar un fenómeno físico en alguna de las dos. En las dos evidencias un fenómeno diferente, ¿sí? Entonces no es complicado, ustedes pueden mirar diferentes videos de trabajos hechos en YouTube y eso, y pueden ver que no es complicado. El asunto es plantearlo, hacer el guión y pues recrearlo. Entonces eso no es complejo. ¿Listo? ¿Cuántas actividades son? ¿2 o 3 actividades para hacer? ¿Me repite por favor que no le escuché bien? En sí, ¿cuántas actividades son? ¿2 o 3 actividades? Acá son 2. Para esta primera parte son 2 que están explicadas y en la siguiente sesión explicamos la última actividad que tiene 2 evidencias. Estas son 2 actividades que tiene una evidencia cada una. Y esto, obviamente la evaluación se haría después de que se vea ya todo. Entonces ya yo lo reviso con el profesor Jorge las fechas para confirmárselas a ustedes y que efectivamente puedan hacer sus entregas con el tiempo prudente para que puedan hacer su trabajo. ¿Listo? Sí, profe, sinceramente es que el video toma mucho tiempo. Y más lo otro que tenemos que hacer. Sí, los videos... Tener contacto suyo. Señor. Necesitamos este contacto para hacer preguntas. El contacto, bueno, y allí en el perfil están los contactos, están los datos de contacto, del correo y demás para que lo puedan conseguir y me escriben allí
o por el mismo grupo de WhatsApp. Listo, ¿Listo? profe, gracias. Bueno, ¿algo más? Bien, finalizamos entonces. Ya con el profe Jorge entonces confirmaremos las fechas y pues también que él active la fecha, aunque puede entregarse si ya está vencido. En el caso de este, pues que no supere la fecha tardía, no supere la fecha que se establezca ya por el medio de comunicación vía WhatsApp. ¿Listo? Profe, ¿es cierto que esta clase está siendo grabada? ¿Se manda el link de la grabación? Sí, señor, esto está siendo grabado. Sí, entonces yo ya les termino la grabación. Llevamos exactamente, bueno, ya llevamos más de hora, casi hora y media. Y ya se las comparto por el WhatsApp. Les estaría enviando con el profesor Jorge el link para que la puedan volver a ver. Bien. Bien, profe, muchísimas gracias. Entonces, ahí estaremos en contacto porque sí es Bueno, largo. chicos, entonces vamos a vamos a finalizar acá. Dejo de compartir la pantalla, vuelvo a estar acá con ustedes entonces. Y a ver, permítanme por acá, ya estamos. Les agradezco pues la atención. Igual pues nos veremos en la siguiente sesión ya por programar, no sé si sea lunes o jueves de la semana entrante. Ya mañana les estaremos informando por WhatsApp, ¿listo? Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias por su atención y participación. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.